Hola, buenos días. En este video les voy a mostrar cómo crear y analizar un experimento con dos factores en Minitab. Esto les va a servir para crear y analizar sus datos del experimento de la mejora del diseño del helicóptero de la parte 3 y también para la parte del reto donde van a tener que hacer dos factores con dos niveles para seleccionar, bueno, su mejor prototipo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ir a Minitab para crear el experimento. Ya que ustedes definieron sus factores, los niveles que van a utilizar, vamos a ir a Minitab. Entonces, para crear el experimento, vamos a ir a la sección de Start, después DOE, Factorial y Create Factorial Design. Si todos sus factores tienen dos niveles, vamos a seleccionar el Two-Level Factorial. Si alguno de ellos tiene tres o más niveles, necesitan seleccionar el General Full Factor. En el caso del helicóptero, vamos a hacer dos niveles y dos factores. Pudieran haber seleccionado tres, pero la mayoría va a tener dos, igual para la parte del reto. Entonces, si tenemos dos niveles, seleccionamos aquí el número de factores, en nuestro caso, dos. Vamos a dar clic en Designs y vamos a seleccionar, bueno, tenemos la opción del Full Factorial, entonces tenemos 4 corridas. 2 factores por 2 combinaciones y vamos a marcar el número de réplicas. Para el caso del helicóptero son 5. Si estuvieran haciendo la parte del reto, van a ser 2 o 3 réplicas. ¿Sí? Entonces vamos a marcar 5, le damos clic OK. Después en factores vamos a ir y especificar los nombres, si tienen algún nombre. Por ejemplo, en el del helicóptero pudiese ser que uno de sus factores es el peso. Si agregan peso o no. Y yo aquí lo voy a poner el nivel más bajo 0, que significa sin peso, y 1 con peso, a lo mejor un clic. El segundo factor pudiera ser el tipo de papel, ¿sí? Y a lo mejor podemos tener que uno es periódico y el otro es pues una hoja, bueno, cuaderno. Sí, ambas son hojas. Sí, el papel que vamos a utilizar. Este segundo, como es texto, hay que especificar que es texto. Le damos clic OK y le damos clic OK. Entonces aquí ya Minitab nos arroja las 20 corridas en el orden de corrida, el orden estándar, y ya nos dice las combinaciones. Entonces el primero es con peso y papel de cuaderno, con peso y papel de cuaderno nuevo, peso y periódico, y así está aleatorio. Entonces aquí ustedes tienen que agregar primero para que, bueno, ya que fabricaron los 20 avioncitos, ¿se acuerdan? Pues hay que lanzarlo 2 veces. Entonces vamos a tener tiempo 1, tiempo 2 y luego el tiempo promedio. ¿Sí? Entonces aquí ya ustedes lo van lanzando y ya van poniendo pues los tiempos que les dio, ¿no? Ya son en segundos y así, bueno, pues lo lanzan 2 veces continuo, ¿no? 2.6. Tengo en Excel los tiempos, ¿no? Entonces voy a copiar tiempo 1, 2, promedio o simplemente el promedio, ¿no? Con el promedio es suficiente. Entonces aquí lo voy a reemplazar y el promedio es mi variable respuesta. Entonces ya que tienen los datos de todo el experimento, vamos a ir a Stat, DOE, Factorial y Analyze Factorial Design. ¿Sí? Aquí seleccionan la respuesta, que es el promedio, en gráficas 4-in-1 y en storage los residuos. Vamos a dar clic OK y tenemos OK. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nuestra tabla de análisis de varianza, tenemos el peso, tenemos para el papel y para la interacción. En este caso resulta que
ninguno realmente afecta el tiempo que dura el helicóptero en el aire. Recuerden siempre que es importante revisar los residuos, que se cumpla, que sigan la distribución normal, que la variación de los diferentes como combinaciones de los factores es la misma y que sean independientes. Aquí habrá que hacer la prueba, pero aquí, bueno, notamos dos puntos que están un poco alejados. Habrá que checar. Recuerden también que siempre tenemos que hacer, pues, el análisis gráfico, ¿no? Entonces, dentro del análisis gráfico hay que hacer el individual value plot. En este caso tenemos una respuesta por grupos, donde seleccionamos la variable respuesta promedio. Las categóricas son los factores. ¿Sí? Le damos OK. Y aquí tenemos los resultados y podemos ver, bueno, cómo hay algunos valores que están alejados del resto. ¿Sí? Entonces habrá que considerar si hubo algún error en estas corridas, sobre todo, por ejemplo, si esos fueran los resultados en el que es papel cuaderno sin peso, bueno, hay uno muy alejado. Entonces, una opción es volver a crear otro prototipo y evaluarlo. De la misma manera para este lado y reemplazar ese resultado. Eso sería una opción para ver los residuos. También tenemos que hacer la gráfica del box plot, el main effect plot y el interaction plot. El main effect plot y el interaction plot están dentro de la sección de la ANOVA. Son estos dos de acá. Ahora bien, ¿qué pasa si ustedes ya tenían su experimento, lo habían definido usando Excel, que ya hubieran tenido, ok, como... Ahora, ¿qué hacer si ustedes, bueno, crearon su experimento en Excel? ¿Sí? Nosotros tenemos aquí dos factores, voy a poner un nuevo peso, 0, que es digamos, sin clip, si hubieran usado clip, y el papel. Son los dos factores. Entonces, periódico y cuaderno. Entonces tenemos 0, es sin peso, papel periódico sin peso, cuaderno. Y luego 1 es que tiene peso y periódico. Y 1 con cuaderno, que es con peso y el cuaderno. Y esto lo tenemos 5 veces. Entonces lo voy a pegar 5 veces. ¿Sí? Y tenemos el orden estándar. Entonces aquí va a ser desde el 1 al 20. Y para el orden de corrida generamos un número aleatorio. ¿Sí? Después estos números lo copiamos, lo pegamos como valor para que no se esté modificando. Y ahora sí, todo esto lo vamos a ordenar. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar todo, vamos a datos y lo ordenamos, vamos al custom sort y vamos a ordenar por el número de corrida y le damos OK. Entonces, este sería el orden en el que ustedes deberían estar evaluando. Entonces, toman el de que no tiene peso con papel de cuaderno, lo lanzan una vez y ya ponen el tiempo. 2.4 segundos y luego el tiempo 2, a lo mejor 2.6 y después sacan el promedio. ¿Sí? Entonces vamos a usar el promedio de estos dos. ¿Sí? Y así para todos. Yo voy a tomar los datos que tenía anteriormente para la ilustración. ¿Sí? Entonces, ya que tienen esta información, la van a copiar y lo vamos a llevar a Minitab. Entonces, vamos a tener una nueva hoja, lo pegamos.
¿sí? Lo pegamos. Esto va a variar un poquito si, o sea, estos pasos, si ustedes tienen Mac o Windows. Esto sería la opción de Windows, ¿sí? Tienen los datos en Excel, se los traen a Minitab y después irían al de Start, DOI, Factorial, y aquí tienen dos opciones. O pueden el primero hacer Define Custom Design, lo definen, o pueden ir directo al de Analyze Factorial Design. Yo lo voy a hacer por el de Analyze, puede ser más fácil. Entonces vamos a Analyze Factorial Design y nos va a mandar un mensaje de que en esta hoja de trabajo no se ha definido o creado ningún diseño de experimentos, que si queremos proporcionar la información, le decimos que sí. Aquí tenemos que especificar los factores. En mi caso es peso y papel, todos tienen 2 niveles. ¿Sí? Después vamos al low y high. Aquí en automático ya me detectó el del peso, que es 0 y 1. Del papel es texto, entonces realmente como que low high a lo mejor no aplica mucho, pero pudiéramos pensar que el de periódico, por ser más ligero, lo ponemos como más bajo, en realidad es indistinto. Sí, entonces ponemos periódico y cuaderno, ¿sí? Y le ponemos OK. Después en la parte de diseño, aquí tenemos que especificar el orden de corrida, el orden estándar, etc. Entonces tenemos el standard order, le damos clic en Specify by Column, entonces son el orden estándar, el orden de corrida y bloques y center points no tenemos, entonces le damos OK, pues le damos OK. Entonces ahí ya se definió el experimento, ahora tenemos que seleccionar la respuesta. Aquí nada más tengo promedio. En la parte de gráficas, igual que antes, vamos a ir 4-in-1 y después vamos a guardar los residuos, le damos OK. Y aquí ya hizo el análisis. Aquí pareciera que ni el peso ni el papel afectan, tampoco la interacción. Después tenemos los residuos. En este caso, bueno, la parte de normalidad se ve bien. Sin embargo, no es muy claro la parte de la igualdad de varianza y habría que hacer la prueba. Para hacer la prueba de igualdad de varianza, está en estadística y después en ANOVA, Test for Equal Variance. Aquí seleccionamos la respuesta. Recuerde que la respuesta es los residuos y marcamos los factores. ¿Sí? Seleccionamos los factores. En opciones marcamos que siguen la distribución normal y le damos OK. ¿Sí? Esta es la prueba, el p-value es 0.35, entonces no rechazamos la hipótesis nula y si no recordamos qué dice la hipótesis nula, podemos ir acá a la parte de arriba y aquí nos dice que la hipótesis nula significa que todas las varianzas son iguales. Entonces, en este caso, el supuesto de normalidad se cumple. Ahora bien, ¿qué harían si están usando Mac y tenían ya toda la información en Excel? Bueno, si ustedes van y nada más hacen el copy-paste, como lo acabo de hacer, no va a funcionar. Entonces, lo que van a tener que hacer es ir y crear el experimento. Entonces, vamos a ir a estadística, DOE, factorial y create factorial design. Bueno, vamos a poner una hoja nueva. ¿Sí? Entonces voy a una hoja nueva, stat, DOE, factorial, y nada más les va a aparecer así. Solo van a tener la opción de create factorial design. Entonces vamos a poner create factorial design, ya especifican los niveles, los factores, ya vienen acá y ustedes ponen pues los datos, ¿no? Aquí se quedó guardada la información anterior, pero ya modificarían todo y le dan OK. Entonces aquí Minitab les creó el experimento, ¿no? Entonces, pues, tendrían que poner las respuestas. Pero, pues bueno, ya lo tenemos en Excel. Entonces, podemos llevarnos esta tabla, ¿sí? La copiamos y la ponemos a un lado de la tabla de nuestros datos que tenemos en Excel. Entonces,
Esta tabla está ordenada por el orden de corrida y eso hace que pues todo esto esté aleatorio, ¿no? Entonces pudiéramos ir, claro, uno a uno, decir, ok, peso 1 con periódico, a ver dónde está aquí, peso 1 con periódico y déjame copio este valor, ¿no? Y así podemos ir haciendo como uno a uno, pero va a ser muy tardado. Entonces es más fácil si seleccionamos toda esta información, vamos a datos, la ordenamos, pero la ordenamos por el orden estándar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer por orden estándar y esta tabla también, la que ya teníamos en Excel. Entonces la ordenamos, hacemos orden estándar, ¿sí? Y ahora los datos, aquí, bueno, habría que nada más tener cuidado que sí estén iguales. Aquí, si se fijan, en la tabla de la izquierda, yo tengo 0 periódico y los 0 cuadrado. Y en esta de acá tengo 0 periódico y 1 periódico. Entonces, tengo que como ordenarlo. Entonces, el orden estándar no es como idéntico el uno y otro. Entonces, tendremos que modificar o ordenarla por peso y papel. Entonces voy a seleccionar de nuevo esta tabla, voy a ir a datos y voy a ir al sort. Entonces voy a usar el custom sort para poner como las dos opciones. Entonces primero voy a poner peso del más chico al más grande y luego el papel. ¿Sí? Puede ser de A, papel, de A a la Z. ¿Sí? Ahora vamos a hacer lo mismo en esta tabla, siempre cuidando que esté todo seleccionado. Entonces voy a hacer primero el peso, agrego otro nivel y voy a hacer el papel. ¿Va? Entonces ahora ya tengo primero todos los que son 0 con cuaderno, 0 periódico, igual acá, 0 cuaderno, 0 periódico, 1 cuaderno, 1 periódico. Ahora sí, esta respuesta es en este orden que se encuentra, es la que corresponde a estas combinaciones. Entonces lo voy a pegar, aquí lo voy a usar como valor, porque aquí tenía la fórmula del promedio, ¿sí? Y para regresar esto al Minitab, voy a tener que ordenarlo por el orden de corrida, que es como yo tenía los datos o como están los datos en Excel. Entonces voy a poner orden de corrida, le doy OK. Y ahora sí esto corresponde tal cual está en el Minitab, perdón, y voy a seleccionar solo esta columna, vengo acá y la pego. Sí, ahora que ya tienen la respuesta y crearon el experimento, deberían de tener la opción de el DOE Factorial y Analyze Factorial Design y los pasos son los mismos. Seleccionan la respuesta en las opciones, en las gráficas, hacen el del 4-in-1 y en el de los storage, los residuos, vean, ok, ok, y ya tienen aquí sus resultados, ¿sí? O sea, simplemente lo que estuvimos haciendo fue, cuando los llevo en Excel, los como que ordeno de una manera que yo pueda copiar los valores de una manera fácil, ¿no? O sea, igual podríamos manualmente haber ido y buscar. Entonces, espero que este video les sea de utilidad para crear y analizar sus datos del experimento del helicóptero, así como los del red.